Saludos, mi nombre es Charismel Sánchez y estaré abarcando en el presente video el tema de ortogonalidad de los polinomios de Legendre y de las funciones de Bessel. En el libro de Matemática Avanzada para Ingeniería de Peter O'Neill encontramos un teorema sobre la ortogonalidad de los polinomios de Legendre y este dice que si n y m son enteros no negativos, entonces la integral que va desde -1 a 1 de p sub n de x por p sub m de x por diferencial de x es igual a 0. Esto si n es diferente a m. Esta relación con la integral se dará en el intervalo de -1,1. En esta tabla se proporcionan los 7 primeros polinomios de Legendre, lo cual utilizaremos para resolver nuestro ejercicio de ortogonalidad. Aquí tenemos nuestro primer ejercicio, donde vamos a evaluar la siguiente integral y demostraremos que es ortogonal utilizando el teorema antes mencionado. Recordando la integral del teorema, que dice que la integral que va desde -1 a 1 de p sub m de x por p sub n de x por diferencial de x es igual a 0. Ahora vamos a llevar nuestra integral a que se parezca a la integral del teorema. Entonces decimos la integral que va desde -1 a 1 de p sub 0 de x por p sub 3 de x por diferencial de x es igual a 0. Recordando en la tabla anterior que vimos, los polinomios de Legendre, tenemos que p sub 0 de x es igual a 1 y que p sub 3 de x es igual a 1 medio por 5 de x al cubo menos 3x. Ahora vamos a sustituir estos polinomios en nuestra integral. Entonces decimos, la integral que va desde -1 a 1 de 5 medios por x a la 3 menos 3 medios por x por diferencial de x es igual a 0. Resolviendo la integral, esto nos da un resultado de x a la 4 sobre 8 menos 3x elevado a la 2 dividido entre 4, y esto está definido de -1 a 1, por lo cual tenemos que evaluar este resultado y sustituir nuestra variable x por estas constantes, 1 y -1. Cuando realizamos la sustitución, esto nos da 0, por lo cual decimos que esta integral sí cumple con la relación de ortogonalidad de polinomios de Legendre. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Aquí tenemos una integral que va desde -1 a 1 de x por p sub 7 de x por diferencial de x igual a 0. Esta integral sí tiene su parecido con la integral de nuestro teorema, por lo que decimos que la integral de -1 a 1 de p sub 1 de x por p sub 7 de x por diferencial de x es igual a 0. Recordando que en nuestra tabla tenemos que p sub 1 de x es igual a x y p sub 7 de x es igual a 1 sobre 16 por 429 de x a la 7 menos 693 de x a la 5 más 315x a las 3 menos 35x. Ahora vamos a sustituir nuestros polinomios p1 y p7 en nuestra integral. Tenemos una integral que va desde -1 a 1 de x por 1 sobre 16 por 429 de x a la 7 menos 693 de x a la 5 más 315 de x a la 3 menos 35x por diferencial de x igual a 0. Lo que hicimos aquí fue que sacamos nuestra constante fuera de la integral y multiplicamos la x que teníamos aquí por las demás variables que estaban dentro de la integral. Ahora, aquí lo que hicimos fue que integramos, calculamos la integral y nos quedó estas cantidades que dice 429 de x a la 9 sobre 16 menos 693 de x a la 7 sobre 16 más 315 de x a la 5
sobre 16 menos 35 de x al cubo sobre 16, y eso está definido en menos 1 y 1. Por lo que tenemos que evaluar en nuestra variable x con estas constantes. Luego que evaluamos nos quedan estos números, y al realizar esta suma y resta nos da 0, por lo cual decimos que la relación de ortogonalidad de polinomios de Legendre sí se cumple en esta integral. Ahora vamos a abarcar la ortogonalidad de la función de Bessel. En el libro de Matemática Avanzada para Ingeniería de Peter O'Neill encontramos un teorema que dice que sea b mayor o igual a 0, entonces las funciones raíz de x por jb de jn por x para n es igual 1, 2, 3, así sucesivamente, son ortogonales en el intervalo 0,1, en el sentido que la integral que va desde 0 a 1 de x por jb de jn por x por jb de jm por x por diferencial de x es igual a 0. Esto si n es diferente a m. Ahora vamos a realizar un ejercicio sobre este tema. Partiendo de esta ecuación diferencial, x a la 2, y' más x, y' más x a la 2 menos alfa a la 2 por y es igual a 0. Esto es una función de Bessel de orden alfa. Vamos a generar un conjunto de funciones de Bessel, entonces decimos j de alfa de x sub n por x, y eso va a estar evaluado de 1 a infinito. Luego tenemos esta expresión, y a esta expresión le llamaremos y subíndice de n para compararlo con la expresión de la ecuación diferencial. Vamos a reescribir la ecuación diferencial de tal modo que una de las soluciones sea j de alfa de x sub n por x. Esta expresión lo vamos a convertir en u. Entonces decimos u elevado a la 2 de y' de sub n de u más u de y' de sub n de u más u elevado a la 2 menos alfa elevado a la 2 por y sub n de u es igual a 0. Ahora tomamos y' de sub n de u y vamos a calcular nuestra primera derivada. Esto nos da un resultado de 1 sobre x sub n por la derivada de y sub n con respecto a x. Luego tenemos y' de n de u. Aquí vamos a derivar la primera derivada, lo cual nos daría la segunda derivada, que es igual a 1 sobre x elevado a la 2 de sub n por la segunda derivada de y sub n con respecto a x. Ahora vamos a sustituir nuestra primera y segunda derivada en nuestra ecuación. Decimos u al cuadrado y' de n, que es nuestra segunda derivada, ahora es 1 sobre x a la 2 de sub n, la segunda derivada de y sub n con respecto a x, más tenemos u por la primera derivada. Entonces decimos que la primera derivada es 1 sobre x de sub n por la derivada de y n con respecto a x. Luego seguimos escribiendo más u elevado a la 2 menos alfa elevado a la 2 por y sub n igual 0. Ahora vamos a sustituir nuestra u por x sub n por x. Este está elevado al cuadrado, por lo que lo dejamos elevado al cuadrado. Sustituimos también esta u que tenemos aquí y también la que tenemos aquí. Entonces, luego que tenemos esta expresión, vamos a eliminar lo que es x sub n con x elevado a la 2 de sub n. ¿Por qué? Porque este está elevado a la 2, entonces sería igual x elevado a la 2 de sub n, y eliminamos este también.
eliminamos x sub n con este x sub n. Ahora tenemos una expresión reducida. Ahora tenemos estas dos expresiones y vamos a tomar la primera como nuestra ecuación 1 y la segunda como nuestra ecuación número 2. Entonces, vamos a restar la ecuación 1 menos la ecuación 2 y también vamos a dividirla entre x. Entonces, vamos a tener como resultado y' de sub n por y sub m menos y' de sub m por y de sub n por x más y' de sub n por y de sub m menos y' de sub m por y sub n más x al cuadrado de sub n menos x al cuadrado de sub m por y sub n por y sub m por x. Entonces, esto será igual a 0. Entonces, la derivada de esta expresión será igual a y' de sub n por y sub m menos y' de sub m por y sub n más x por y' de sub n por y sub m más y' de sub n por y' de sub m menos y' de m por y sub n menos y' de sub m por y' de sub n. Ahora tenemos dos términos iguales, por lo cual lo vamos a eliminar. Si nos fijamos, esta es la misma expresión con la que venimos trabajando más por aquí arriba. Entonces, podemos sustituirlo por esta derivada. Ahora tenemos la derivada de esta expresión con respecto a x de y' de sub n por y de sub m menos y' de sub m por y de sub n por x más x al cuadrado de sub n menos x al cuadrado de sub m por y de sub n por y de sub m por x igual a 0. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a despejar esta derivada. Esta expresión estaba positiva, entonces va a pasar del otro lado de manera negativa. Luego cambiamos el orden de los términos aquí porque teníamos un negativo delante de esta expresión. Entonces ahora será x a la 2 de sub m menos x a la 2 de sub n por y de sub n por y de sub m por x. Luego separamos los términos. Entonces, de este lado tenemos y sub n por y sub m por x por dx. ¿Por qué dx? Porque esto estaba aquí dividiendo y pasó para acá multiplicando. Igual de este lado, esto estaba multiplicando de este lado y pasó dividiendo para aquel lado. Ahora vamos a integrar de 0 a 1 de y sub n por y sub m por x por dx. Tomamos y' de n y la vamos a dividir, lo cual nos va a dar un resultado de x sub n por j' de alfa de x sub n por x. Y también tomamos y' de m y la derivamos, lo cual nos dará un resultado de x sub m por j' de alfa de x sub m por x. Ahora vamos a sustituir los resultados de nuestra derivada en la igualdad aquí que tenemos de nuestra integral. Y tendremos esta expresión, que va a estar definida desde 0 a 1. Entonces, si evaluamos en 0, toda la expresión se va a hacer 0. Cuando evaluamos en 1, entonces tenemos x sub n por j' de alfa de x sub n de j de alfa por x sub m menos x sub m por j' de alfa de x sub m por j de alfa de x sub n. Todo esto entre x a la 2 de sub m menos x a la 2 de sub m. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que x sub n y x sub m son los ceros de la función de Bessel de orden alfa. Por lo que entonces tenemos x sub m aquí y x sub n aquí y también de este lado de la expresión. Entonces, eso se nos hace 0 y 0 entre esta expresión nos daría 0.
Entonces decimos que se cumple la función de ortogonalidad de la función de Bessel. Entonces tenemos la frase motivadora de este video, que es: no tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para poder ser grande. Esto es del escritor estadounidense Zig Ziglar. Mi parecer acerca de la clase recibida como monitor es muy buena, ya que recibimos eh, muchas explicaciones de ejercicios, y después de cada clase él proporcionaba el material que usaba en la clase, como diapositivas, videos de la misma clase, y los estudiantes podíamos estudiar después de cada clase. Muchas gracias, esto fue todo por este video.